esa es una tradición en Cuba que no es cubana, es una tradición que implantó allí Mariano Sánchez Roca. Mariano Sánchez Roca era un legislador español republicano, llegó a ser presidente. Bueno, esa es una tradición en Cuba que no es cubana, es una tradición que implantó allí Mariano Sánchez Roca. Mariano Sánchez Roca era un legislador español republicano, llegó a ser presidente de la Asamblea Legislativa de la República Española y, por supuesto, siendo un hombre republicano, cuando las fuerzas del Frente Nacional, o sea, los franquistas, asediaron Madrid, él huyó y vino a dar a Cuba. En Cuba descubrió un país con una legislación muy avanzada y decidió usar la técnica que ya se usaba en España, que era la de comentar las leyes artículo por artículo. Fue una gran contribución de Mariano Sánchez Roca a nuestra literatura jurídica. Y yo, que tengo una gran admiración por esa forma de hacer de Sánchez Roca, cuando llegué aquí digo, lo más útil que yo puedo hacer para explicar esto que es nuevo en Venezuela es comentar artículo por artículo, porque detrás de cada uno de esos artículos se esconden a veces instituciones completas muy interesantes. Relátanos, tú que eres tan prolífico, Eric, en la escritura jurídica. Obviamente que cada quien tiene su modalidad, etcétera, pero relátanos, danos pauta de cómo escribes tú, cómo es un día cuando decides escribir un manual de derecho procesal penal o unos comentarios. Bueno, mira, los comentarios son para mí de una recordación muy agradable, porque yo empecé a escribir los comentarios en el año 98. Entonces mis hijos tenían 7 y 12 años respectivamente. Entonces yo lo hacía en el cuarto nuestro de mi esposa y mío. Y ahí tenía la computadora y estaba escribiendo, tenía unos grandes espejos con los que veía la televisión que estaba allá. Y los muchachos venían y se acostaban en la cama y empezaban a brincar, viendo Spider-Man y X-Men y la musiquita de Spider-Man. Y yo, escribe que te escribe, que te escribe. O sea, era una cosa muy bonita. Escribí eso viendo jugar a mis hijos, ¿no? Y así terminé los comentarios. Ya hoy he perdido esa capacidad de llevar 2 o 3 hilos de cosas al mismo tiempo. Claro, la edad no perdona, ¿no? Así nos relataba nuestro buen amigo Eric Pérez Sarmiento. ¿Cuál era ese proceso dentro de su prolífica creación jurídica? ¿Cuál era ese proceso de creación de obra de derecho, de doctrina, de cimentar un criterio que realmente marcó pauta dentro de lo novedoso que significó el sistema acusatorio procesal penal instaurado plenamente en Venezuela a partir de mediados del año 1999, con la primera promulgación del Código Orgánico Procesal Penal en 1998. Pero ya nuestro común amigo Eric Pérez Sarmiento ya se encontraba, digamos, preparado al bate, pues, en la edificación de toda esa obra y todo lo que ello significó. Bueno, hoy dentro de esta segunda tanda en la cual pretendo dar pauta de esa amistad con el doctor Pérez Sarmiento, quien nos dejó, quien pasó a otro plano, pero que siempre está dentro de mis recuerdos, dentro de mis oraciones, pero sobre todo dentro de mis conocimientos a partir de esas propuestas originales de don Eric. Hoy a las 11 de la mañana disertábamos sobre la dicotomía de la prueba penal. Ya eso se encuentra en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, a los efectos de quien quiera observarlo, pues esa disertación que allí hicimos sobre la propuesta del doctor Pérez Sarmiento en ese ámbito.
Y hoy nos ocupa, o ahora nos ocupa, algo que el doctor Pérez Sarmiento en los últimos meses, es decir, estamos hablando de enero, febrero de este año 2021, de este para muchos malhadado año de 2021, figuras cimeras como la del doctor Pérez Sarmiento, la del doctor Edith Rosales y otros juristas importantes que nos dejaron. La había escuchado en esos, digamos, en esos meses iniciales, en las cantidades de WhatsApp en las cuales estábamos juntos, su criterio sobre la llamada libertad en la interposición de la apelación de sentencia. Es decir, era una propuesta novedosa en el sentido que él consideraba que debía darse cabida a una especie de libertad de invocación de causales en la llamada apelación de sentencia y no circunscribirnos exclusivamente a lo que nos demarca, atendiendo a un principio de legalidad, el artículo 444 del Código Orgánico Procesal Penal frente al tema de la apelación de sentencia. Él mismo nos decía en esos, y él en esos, en ese WhatsApp generalmente se comunicaba, era a través de mensajes hablados, lo cual yo no estoy muy dado a lo de los mensajes hablados. Yo los hablado virtual en estas disertaciones. Yo prefiero escribirlo. En todo caso, él decía que era un tanto riesgoso asumirlo, pero que había la necesidad de hacerlo. Bueno, yo me puse a escudriñar, ¿verdad?, dentro de sus obras clásicas, pero sobre todo en estas dos obras que están a mi espalda, que la tienen ustedes allá, que la están visualizando, que es La sentencia definitiva en el proceso penal venezolano, una obra importante del doctor Pérez Sarmiento, y la otra, Los recursos en el proceso penal venezolano. También el gran amigo Eric abordó de forma individual el tema del recurso de casación, pero esto frente al tema de los recursos. Nótese lo siguiente, ¿okay? Un poco con una ubicación histórica del asunto. Cuando se habla generalmente de la trabazón de la litis, se habla de la oportunidad de la contestación de la demanda, ¿verdad?, en el ámbito del derecho procesal civil, lo cual trasladado de alguna forma al proceso penal, lo equipararíamos con la presentación de la acusación y entonces la presentación del escrito de excepciones, la oposición del escrito de excepciones para contrarrestar esa acusación interpuesta por el fiscal del Ministerio Público por delitos de acción pública o inclusive por la propia víctima, la llamada acusación particular propia. O sea, esa trabazón de la litis encontrada en el momento de la contestación de la acusación a través del escrito de excepciones, un poco con la idea que no prospere dicha acusación y que lo que se derive a partir de ese momento por parte del juez de control es una sentencia de sobreseimiento. Ahí empezamos a hablar de sentencias, ¿okay? Sentencias que pueden ser dictadas en la fase intermedia, no necesidad de acudir al juicio oral y público para encontrarnos con las sentencias. Por cierto que no es la única, puesto que también habría la llamada sentencia por la admisión de los hechos, conforme al artículo 375 del COP, que digamos su oportunidad connatural sería en la fase intermedia, a la finalización de la audiencia preliminar por la vía de la admisión de los hechos. Admisión de los hechos que conforme a ese 375 no le está vedado tampoco al juez de juicio vestibularmente antes de iniciar el debate. Porque el tercer tipo de decisión, bueno, sería el auto de apertura a juicio. Pues prospera la acusación o las acusaciones, pues no prosperó el escrito de excepciones y se pasa al dictado de ese auto de apertura a juicio que como una especie de reglamento establece el llamado hecho acusado, establece la comunidad de la prueba, son con estas pruebas con la cual se pretende demostrar en el juicio oral y público una calificación jurídica que se denomina calificación provisional. Ahora bien, esto de la trabazón yo la ubico al ámbito del viejo derecho medieval, ¿ok? Ya en pleno sistema inquisitorio, inquisitivo, ¿ok?
Entonces, en pleno derecho medieval, del cual de alguna forma deriva las llamadas partidas, el derecho indiano y las partidas de Alfonso, pero también a partir de allí el derecho indiano. Entonces, lo que llaman el destrabar los nudos, así como cuando se habla de la trabación de la litis, aquí se habla del destrabar los nudos de los fallos, es decir, zafarnos de ese nudo, ¿verdad? A los efectos de poder impugnar las decisiones. Ya en este caso, el criterio ya no sería contrarrestar el criterio de mi contraparte, ¿verdad? Como titular de la acción penal o defensa, sino ya sería cuestionar el criterio del juzgador. De alguna forma, mi pelea, mi antagonismo ya no es contra mi contraparte, ya es contra ese decisor. Si hablamos que el sistema procesal y sobre todo el sistema acusatorio es un sistema adversarial de partes que se enfrentan frente a un tercero decisor que va a resolver las controversias, aquí la controversia la tendríamos fundamentalmente frente a la manera como ha resuelto el juez. Entonces, ese juez, bien sea que lo hizo por un problema de falta de motivación o no atendió el sustrato, digamos, de audiencia o el sustrato probatorio en la cual debe sustentarse su fallo, o hubo una inadecuada realización del silogismo decisorio en la aplicación de esa premisa mayor que sería la norma que se supone que el juez la conoce, Iuria novit curia, a adecuar el hecho que ha sido presentada por la parte y que hubo un desarrollo de un debate probatorio para sustentar ese hecho. Entonces, bueno, destrabar los nudos de los fallos, es decir, el recurso de apelación. ¿Cuánto apelatum, cuánto devolutum? Lo que tú me apelas es lo que yo voy a decidir, con lo cual en nuestro Código Orgánico Procesal Penal se suele hablar del llamado principio de competencia recursiva, y veo que a veces hay inadecuadas interpretaciones de la competencia recursiva por parte del Tribunal Supremo de Justicia, asumiendo la competencia de la Corte de Apelaciones, cuando en realidad, cuando lo que se denomina lo de la competencia es el establecimiento del específico quantum, digamos, del específico componente del fallo, que es el que estoy impugnando, y se supone que esa alzada, ese adcuen frente a la decisión dictada por el ACUA, yo tengo los mecanismos para poder saber si hubo una mala o buena aplicación del derecho. Porque en el entendimiento que la apelación de sentencia es un recurso de derecho exclusivamente frente al tema del mal o del buen uso del silogismo que realizó el juez de primera instancia. Por cierto que ese silogismo pudo haber sido de norma procesal o de norma sustantiva. De norma sustantiva, la que califica un delito indebidamente consideró que eran lesiones intencionales gravísimas, en lugar de afirmar que nos encontramos frente a un homicidio intencional en grado de frustración. Confundió los conceptos de apropiación indebida calificada con respecto al concepto de estafa, inducción o deducción, o a lo mejor la inaplicación, la mala, la inadecuada aplicación del silogismo de norma adjetiva. Recuerden que así tan importante como es el llamado principio de legalidad sustantiva, nadie podrá ser sancionado sino sobre la base de un ilícito que esté descrito en previa pauta de ley. También cuando se habla del nullum crimen, nula pena, sine judicio, es decir, sin que previamente exista un proceso que se adecue a una pauta de ley. Y de aquí surge el tema de los errores improcedendum o los errores injudicandum, errores en el desarrollo del procedimiento que van a conducir a un sustento de la sentencia, o a lo mejor todo se realizó perfecto. El proceso, la audiencia se realizó absolutamente consona, absolutamente adecuada, pero quien ha incurrido en un error es el juez al momento de realizar el fallo, ese gran amanuense que sería el juez en la aplicación de ese silogismo. Y yo le escuchaba
a Eric en aquellos meses iniciales de este 2021, donde nos dejó ya hace tantos meses, grato recuerdo, don Eric, el tema que escudriñé un tanto en su obra y que ya venía tratando desde hacía mucho tiempo, que era el tema de la inadecuada apreciación de la prueba por parte del juez, que no se encuentra delimitada como una de las causales para la apelación de sentencia con respecto al artículo 444 del COP. Así como yo les hablaba de ese pasado tan antiguo de la destrabazón de los nudos, de los fallos, vamos a ubicarnos 22, 23 años hacia atrás. Vamos a ubicarnos en el año 1998 o a comienzos, los primeros meses del año 1999, en vigencia del Código de Enjuiciamiento Criminal. Este problema no lo había. Es decir, el problema del establecimiento de causales para la apelación de sentencia. Porque, en primer lugar, toda sentencia era de consulta obligatoria. Si el problema era del mal o el buen uso del derecho por parte del juez de primera instancia, del ACUO, bueno, necesariamente ese fallo absolutorio, condenatorio o de sobreseimiento era consultado ante el Tribunal Superior, los tribunales superiores penales. Pero aún y todo, si yo acudía expresamente a interponer el llamado recurso de apelación, la apelación se decía apelo a todo efecto. Es decir, bastaba con la simple frase apelo a todo efecto, sin motivarlo de forma alguna. O podría haber una apelación absolutamente motivada en donde se indicara, atendiendo ese principio de competencia, cuáles específicamente eran las violaciones de la ley sustantiva o objetiva que se verificaba en el fallo, en esa sentencia. Entonces, bueno, esa apelación libre, no vinculada a causales que existía en el Código de Enjuiciamiento Criminal, bueno, cambió y así nos los comentaba Eric en sus comentarios, en su obra Los Recursos y en este libro La Sentencia Definitiva. A ubicarnos en cartabones, ¿ok? A ubicarnos en compartimientos estancos. Y por allí surge ese concepto de que la apelación, el recurso de apelación de sentencia se había vuelto como una especie de pequeña, la petit casación, ¿ok? Pequeña casación, porque obviamente sí en el Código de Enjuiciamiento Criminal y como lo sigue teniendo el Código Orgánico Procesal Penal, el establecimiento de causales sí se delimita específicamente para el recurso de casación, como también existe para la apelación de sentencia. Es más, dentro de una acepción de la doctrina del carácter extraordinario u ordinario de los recursos, que digamos hay doble acepción al asunto. Uno, el carácter extraordinario es cuando no existe un medio ordinario y no existe un medio recursivo para impugnar y por lo tanto acudir, por ejemplo, al amparo o acudir a esto que se denomina la solicitud de revisión constitucional o acudir al llamado abocamiento cuando existe un problema de desorden procesal frente a los recursos ordinarios que se encuentran establecidos en un elenco, en un Código Orgánico Procesal Penal. Pero hay otra acepción que alude a la idea que lo extraordinario de los recursos sería que tenga la necesidad de invocación de causales, porque el recurso ordinario no ameritaría la invocación de causales. Ya que estamos hablando del recurso de apelación, debemos entender que nuestro código concibe pues dos apelaciones, la apelación de autos y la apelación de sentencias. Apelación de autos, artículo 439 y siguientes del COP, y apelación de sentencias, artículo 444 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal. Si tú me haces la pregunta sobre si hay un tema de encauzamiento, en causales para la apelación de auto, en realidad yo veo uno solo, que es el llamado gravamen irreparable, que está descrito en el numeral 5 del artículo 439.
Obviamente serían esos autos que tienen trascendencia, lo que yo he denominado autos con trascendencia aflictiva, es decir, autos de suma importancia, el auto de privación de libertad, autos en la cual se concede la entrega de un bien, etcétera. Estos autos, bueno, que tienen una trascendencia, se diferencian de los autos de mero trámite o de mera sustanciación que pueden ser impugnados por la vía del recurso de revocación frente a autos de mero trámite o de mera sustanciación, que ahí sigue una tradición de vieja data, inclusive desde el siglo XIX, cuando hubo esa división de las aguas del Código Arandino a partir del Código procesal civil y un código de enjuiciamiento criminal. Entonces, apelación de autos, que no sería lo que nos ocuparía y no es lo que estaba abordando Eric cuando comentaba en WhatsApp en los primeros meses de este año. Sí, porque sencillamente el recurso de apelación de autos bastaría con invocar el llamado gravamen irreparable. Uno, es decir, hay un agravio, pero que no ha sido producto, digamos, de mi contraparte, sino de un fallo. Y luego el carácter irreparable, es decir, en el devenir del proceso no existirá otra forma de solventar el agravio causado por el fallo, no espera un mañana, no hay devenir, tiene que ser ya. Y de allí se deriva, por ejemplo, cosas muy importantes, como por ejemplo los efectos frente a la declaratoria con lugar de la apelación de autos. Porque parece que el 400, digamos, 52 del Código Orgánico Procesal Penal frente a la llamada apelación de sentencia coarta mucho la posibilidad que el tribunal en la Corte de Apelaciones pueda dictar una decisión propia que sustituya la decisión de primera instancia, lo cual no le es impedido a la Corte de Apelaciones frente al recurso de apelación de autos. Se darían los dobles efectos, el llamado efecto rescisorio y el llamado efecto restitutorio. Se rescinde, se anula el fallo, el auto, y se puede dictar una decisión propia por parte de la Corte de Apelaciones. Lo malo es que últimamente estos jueces de las Cortes de Apelaciones en el país se han vuelto puros jueces anulantes, que lo que hacen es anular y ordenar que el tribunal de primera instancia vuelva a decidir, vuelva a realizar la audiencia sin tomar el toro por los cachos y dictar una decisión propia. Pero frente al tema de la apelación de sentencia, bueno, sí está vinculado a la necesidad de causales, ¿verdad? Conforme lo establece, causales diferenciadas del artículo 444, y hay una ínfima posibilidad de dictar una decisión propia. Yo no voy a volverles a repetir el famoso San Benito que siempre les manifiesto en estas disertaciones sobre cuando yo era juez de la Corte de Apelaciones de Caracas, en la sala 5 de la Corte de Apelaciones, y dicté decisión en el caso de Carmen Bastardo, se llama la acusada, Carmen Bastardo. Ubiquen eso en la página del Tribunal Supremo de Justicia, porque después esa decisión llegó a la sala de casación penal, en la cual ella venía condenada, pero evidentemente hubo un problema por homicidio intencional, pero hubo un problema de inadecuado criterio jurídico por parte del juez, y ella lo que debió haber sido era absuelta. Y entonces transformamos con ponencia mía una sentencia condenatoria en una sentencia absolutoria, sin ordenar la repetición del juicio oral y público. Y eso fue recurrido en casación y fue confirmado por la propia Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Sobre qué base? Sobre la base que no valoramos ninguna prueba, sino que lo único que valoramos era el criterio inadecuado del juez en su fallo. Es decir, en su fallo, el juez, a partir de las pruebas, dijo que eso lo que conducía era una condena, cuando era todo lo contrario. Más bien, en esa apreciación lo que debía conducir era una absolutoria. Es decir, máxima inadecuada noción de máxima de experiencia, de lógica, que no es el caso para abordarlo. Entonces, fíjense, sobre la base de lo anterior, en la obra de Pérez Sarmiento, pues se evidencia tanto en la sentencia definitiva en el proceso penal venezolano, como los recursos
en el proceso penal venezolano una invitación a la llamada apelación libre de sentencia. Fíjense cómo es la norma actual bien conocida por muchos de nosotros, ¿ok? Es decir, las causales para la apelación de sentencias penales conforme al artículo 44. Fíjense que el encabezado nos dice que solo podrá fundarse negando la posibilidad de una apelación libre a la usanza, por ejemplo, como existía en el Código de Enjuiciamiento Criminal. Y ahí están los famosos 5 numerales, las famosos 5 causales. En primer lugar, habría que hablar de una impugnabilidad objetiva. ¿Qué tipo de decisión se apelaría así? Bueno, tendría que ser una sentencia. Y ahí está claro el 157 del COP, que se sentencia para condenar, absolver y sobreseer, y que por lo tanto el sobreseimiento definitivo pues tiene que ser en una sentencia, de igual forma que la condena, bien sea la finalización de un juicio o por la admisión de los hechos, o la sentencia absolutoria, que solamente podría ocurrir por duda razonable, bien sea frente a la prueba, bien sea frente a la norma o bien sea frente al hecho, a la finalización del juicio oral y público, porque mal se puede concebir una sentencia absolutoria derivada de una fase intermedia, de una audiencia preliminar. Y también hay que asumir la llamada impugnabilidad subjetiva, es decir, quien está apelando es porque ostenta un agravio, en primer lugar, ostenta la condición de parte y esa decisión la está afectando de forma definitiva. Porque lo más parecido al sistema dispositivo civil es la fase recursiva del proceso penal. Es decir, aquel tema del cuanto apelatum, cuanto devolutum nos ubica en que ese juez asume la competencia para decidir lo único que se le está poniendo en cuestionamiento, se le está poniendo ante sí en cuestionamiento de ese fallo. Entonces, bueno, esas causales descritas en el artículo 444 han sufrido algún tipo de modificación, palabras menos, palabras más, en la redacción, en las 6 reformas del Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, en primer lugar, bueno, se habla del tema de violación de normas relativas a la oralidad, inmediación, concentración y publicidad del juicio. Obviamente, esa oralidad, esa inmediación, esa concentración como mecanismo de obtención del convencimiento. Es decir, ha habido afectación de la oralidad, inmediación, concentración y publicidad, no como mecanismo para apreciar la prueba, sino para derivar ese convencimiento del sujeto de prueba ante el juez, demostrando lo que sabe o lo que versa con respecto al hecho en el cual no ha participado el juez. Es decir, aquí estaríamos hablando de errores improcedendum. Falta contradicción o ilogicidad manifiesta en la motivación de la sentencia. Bueno, falta absoluta motivación, no hay ninguna, por leve que sea, es un fallo corto, como se dice. Bueno, contradicción, esa contradicción puede ser interna o puede ser externa. Una contradicción externa sería una contradicción entre la sentencia con respecto al acta del juicio oral y público. Ello no es lo que revela el acta del juicio oral y público, pero también puede haber una contradicción íncita del propio fallo. La parte narrativa no es lo mismo sobre lo que versa el obiter dictum, es decir, la parte emotiva y mucho menos la parte dispositiva. Entonces, ello por allí, ¿verdad? Frente al tema de la contradicción y logicidad manifiesta en la motivación de la sentencia. Es decir, se está hablando, se dice que se está decidiendo de una forma lógica, pero esa lógica no es más que un enunciado, porque los principios de la lógica no se están aplicando, la lógica de los contrarios, la lógica de los iguales, lógica por inclusión, lógica por deducción. Entonces, supónganse ustedes que se afirma que los 3 testigos vieron entrar a Juan en el sitio de los hechos, siendo que humanamente era imposible que solamente Juan pudiera haber cometido el delito y por lo tanto tuvieron que haber visto al otro que también entró conjuntamente con Juan, porque era humanamente posible que ello fuera realizado por una sola persona. Para no abordar todas las variables que pudieran estar frente al tema de la llamada ilogicidad del fallo, de lo cual muchas son las decisiones del Tribunal Supremo. Por cierto que habla de manifiesta, es decir, que la falta, que la contradicción
o que la ilogicidad tiene que ser de mucha significación, sino algo absolutamente leve. Con lo cual el tema de la llamada nulidad de los actos procesales es por una circunstancia, por la ausencia de formas que realmente sean trascendentes. Tercera, quebrantamiento u omisión de formas no esenciales o sustanciales de los actos que causen indefensión. Bueno, hasta el cansancio he dicho que ya ustedes deben abordar que hubo un error del legislador, porque más bien el quebrantamiento u omisión de formas han de ser de formas esenciales, porque las no esenciales no causarían indefensión. Entonces tiene que ser de formas esenciales o sustanciales de los actos que causen indefensión. Nótese que el tema de la indefensión, nada menos y nada más, conforme al 175 del COP, es una de las circunstancias que conducen a la nulidad de los actos procesales y que obra a favor del procesado. Dice el 175 del COP, circunstancia de intervención, asistencia o representación, y nada menos que el derecho a la defensa se inscribe en el numeral primero del artículo 49. Tantas cosas de la que ese numeral primero nos habla. Violación, por ejemplo, de la defensa personal. Se me permitió el defensor, pero no se me permitió una defensa propia, o no se me permitió estar en la audiencia de la cual se derivó una sentencia en mi contra, pero también el llamado conocimiento oportuno de la prueba o el ejercicio oportuno de la prueba de descargo, pero también el concepto de imputación, los cargos que se imputan, esos cargos que deben señalar la incriminación, hecho y calificación, y también la intimación. Todo ello entraría dentro de esta causal. Cuando ésta se funde en prueba obtenida ilegalmente o incorporada con violación a los principios del juicio oral. Obviamente que este tema de la obtención de la prueba, bueno, guarda mucha vinculación a lo que yo disertaba esta mañana, ¿verdad? En base a la misma obra de Pérez Sarmiento, la llamada dicotomía de la prueba penal. Entonces, pero fíjense que aquí, más que todo, el problema de la obtención es un problema vinculado a la obtención en el propio juicio oral y público, porque en oportunidades anteriores, obtención probatoria, en fase preparatoria o en fase intermedia, bueno, ya existen mecanismos para poder cuestionarlo, ¿verdad? A través del recurso, a través de las excepciones, por ejemplo, acción promovida ilegalmente, o inclusive si la prueba es ilegal y ha sido incorporada dentro del auto de apertura a juicio, bueno, el 314 en su parte final se encuentra con la posibilidad de esa impugnación. Es decir, de alguna forma trasladar el problema de prueba al juicio oral y público, y violación de la ley por inobservancia o errónea aplicación de una norma jurídica. Entonces se viola la ley porque de forma absoluta se inobserva, valga la repetición, ¿verdad? Una norma, como que no existiera dentro del abanico, dentro de ese conocimiento jurídico del juez, la definición, por ejemplo, del llamado robo impropio, porque el juez solamente entiende que el robo, es decir, la coacción, ha de ser antes del apoderamiento, siendo que en el robo impropio, y que es una norma que está allí, artículo 457 del Código Penal, se habla de una coacción posterior al apoderamiento. Entonces hay una inobservancia absoluta por parte del juez de la existencia de la norma, o la aplica de forma errónea. Es decir, asumir que, por ejemplo, en el mismo caso, se aplicará lo del robo impropio que está descrito en el artículo 457 del Código Penal frente al robo impropio de un vehículo automotor, siendo que ello está descrito dentro de la propia ley contra el hurto y robo de vehículo automotor. Entonces nos decía Pérez Sarmiento, hay que admitir que el hecho de que los recursos se presenten en escritos motivados obra en detrimento de la oralidad como forma o principio procesal, pues las cortes de apelaciones tenderán a resolverlos con fundamentos en esos escritos y no sobre la base de lo que escuchen en las audiencias de apelación. Por otra parte, la prueba que puede promoverse en apelación no es la reproducción de la que se verificó en el juicio oral, sino la prueba que se corrobore en el alegato del recurso. Aquí, Eric
abordaba la idea de la posibilidad de ir extendiendo la motivación de la apelación de sentencia en la propia audiencia. Por cierto, es una audiencia que, atendiendo a las pautas pues, de los artículos 446, 47 del Código Orgánico Procesal Penal, es exigible. No es como en el caso de la audiencia de frente al recurso de apelación de autos, que solamente se convocará a dicha audiencia si hay ofrecimiento probatorio del recurso. Y aquí Eric hace la salvedad en el sentido de que las pruebas frente al recurso tienen que ser pruebas del recurso en sí mismo y que por lo tanto las audiencias de la Corte de Apelaciones no se vuelvan una repetición del proceso de obtención del convencimiento por parte del juez de instancia, sino más bien una prueba de por qué utilizó o hizo un mal uso del derecho, la realización del silogismo por parte del juez de primera instancia. Nos decía Eric, no existe ningún supuesto que autorice a recurrir por error del tribunal con trascendencia al fallo en la apreciación de la prueba o por su valoración de modo irracional. O sea, aquí cuestionaba Eric las causales para ese recurso de apelación de sentencia frente al tema de la apreciación de la prueba. Tal carencia puede suplirse por vía de acusar infringidos los artículos 22 o 182 del COP. El 22, como ustedes bien saben, es el de la apreciación de la prueba por sana crítica, y el del 182, el de la libertad probatoria. Ahora bien, yo humildemente me permito de alguna forma extender este criterio de Eric, ¿verdad? En esta disertación y decir, no, yo creo que realmente lo que se estaría no se estaría acatando sería el propio artículo 16 del COP por vía de inmediación. Los jueces o juezas que han de pronunciar la sentencia deben presenciar ininterrumpidamente el debate, y nótese que yo quiero hacer énfasis es en la parte final del 16, y la incorporación de las pruebas de las cuales obtienen su convencimiento. Es un infine que casi está ahí como abandonado, que poca gente utiliza, pero el hecho que nos dice el 16, que el convencimiento decisorio tiene que venir de pruebas, y por lo tanto allí se acuña el concepto de presunción de inocencia conforme al 49.2 de la Constitución. Toda persona se presume inocente a no ser que se le pruebe lo contrario, lo cual se extiende un tanto el 8 del Código Orgánico Procesal Penal, que es un concepto distinto de presunción de inocencia, aseverando que tendría que probarse no solamente el aspecto objetivo del delito, sino el aspecto culpabilístico del delito. Bueno, finalmente lo que me queda en el tintero es el problema que hay frente a la apelación de sentencias frente a actuaciones procesales que no fueron resueltas por las Cortes de Apelaciones y ya se dictó la sentencia. El típico caso es la declaratoria sin lugar de la oposición de excepciones en fase de juicio, que el código nos indica que tienen que apelarse en la oportunidad de la definitiva, y por lo tanto esa apelación en la oportunidad de la definitiva es en la apelación en la sentencia, y por lo tanto dentro de esa sentencia tendríamos que incorporar otra causal, pues no solamente la del 444, sino por la cual se está cuestionando lo que se había opuesto como excepción y que no terminó resolviendo el juez de control, y que tendríamos que resolverlo en la oportunidad de la sentencia definitiva. Otro asunto sería la negativa a anular actos procesales en fase de juicio y que se apeló y no ha sido aún resuelto por la Corte de Apelaciones cuando se dicta la sentencia. Bueno, acumularla, anexarla a esa apelación de sentencia. Bueno, hasta aquí, y en la medida del tiempo, mi humilde, mi personal homenaje al gran amigo Eric Pérez Sarmiento, y nos sigues dando luces y señales